Esta carta, Juan muestra el amor de un hermano. En la segunda carta, Juan había advertido de tengan cuidado por el peligro de recibir los falsos maestros en la casa. ¿Por qué? Porque cuando ustedes reciben esos falsos maestros en su casa, lo pueden llevar a una doctrina del error. Su preocupación era que los hermanos tuvieran cuidado en recibir a sus hermanos, a los falsos profetas, que no fueran engañados. Pero aquí en esta carta es la segunda cara de la moneda, donde Juan le dice: por favor, no descuiden los maestros genuinos. Tengan hospitalidad con esos maestros genuinos, recíbalo en su casa. Juan en esta carta felicita a Gallo por su fidelidad al servicio de Dios. ¿Cuál servicio? Por haber abierto su casa para que hospedar a sus maestros o a los siervos de Dios. Él abrió las puertas para traer o entrar a los maestros conocidos y desconocidos. Su hospitalidad demuestra su amor a la verdad y para quienes ellos vivían. Qué rico es demostrar que uno ama la verdad cuando uno ama también a los siervos que trabajan para Dios. Lo han dicho aquí. Juan se alegraba y se ponía muy feliz por la fidelidad de Gallo. Era una evidencia de que él amaba la verdad. ¿Por qué? Porque amaba a aquellas personas que enseñaban la verdad. En pocas palabras, cooperaba con la verdad. Y el título del estudio de esta mañana es el que está detrás mío. ¿Qué dice? La cooperación con la verdad. Vimos, yo no puedo cooperar con la verdad, como decía la primera alabanza: tu gracia me alcanzó. ¿Cierto? ¿Sí dice así? ¿Tu gracia me alcanzó? ¿Sí era? Tu gracia me alcanzó, tu gracia me alcanzó, me visitó. Bueno, yo para alabanza igual. Yo no puedo ser buen hospedador o vivir bien sin que Cristo me hubiera dado su gracia, o yo haber experimentado la gracia de Dios. Yo no puedo servir bien sin haber experimentado quién es Cristo. La segunda alabanza era Jesús. Si uno no conoce a Jesucristo, no se puede rendir a Él. Si uno no conoce a Jesucristo, no le puede servir a Él. Si uno no conoce quién es Cristo, no puede amar a los que le sirven. Y este pasaje que vamos a estudiar hoy es el capítulo 1, versículo de la tercera carta de Juan, versículo 1, el capítulo del 5 al 8. Y es un buen ejemplo. Pero ¿quién quiere hacer la oración inicial? Betico, ya que se paró para hacer la oración inicial por los estudios, por favor. Por el estudio, Betico. Se paró para recibir a alguien y, bueno, recibió la palabra. Amén. Vámonos a la tercera de Juan, al capítulo 1, versículo del 5 al 8. Son unos versículos. ¿Quién me fue y me colabora, por favor? Amado,
Fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Mire que allá aparece un hermano que llama Gallo, y mire cómo Juan le dice, amado, comienza diciendo quién es para él. Fielmente te has conducido cuando prestaste algún servicio a los hermanos. Gallo también cooperaba o colaboraba con la verdad. ¿Cómo? Dando o prestando alojamiento a los hermanos que llegaban de otra ciudad llevando la palabra. De manera práctica, él ayudaba a esas personas que llevan la palabra. Aquí no se nos dice, en esta carta no se nos va a decir quién era Gallo, si era un predicador, un maestro, no. Aquí nos dice que el servicio de Gallo, ¿cuál era? Abrió su casa para hospedar a los que llevaban la palabra de Dios. En pocas palabras, un mayordomo, un serviente, pero lo hizo con amor. Hemos visto y hemos aprendido que en esa época sí era importante la hospitalidad, y aún más hay que tener cuidado cuando uno abre sus puertas a un desconocido. Y esas personas que llevan la palabra de Dios en esa época, ellos tenían credenciales que lo representaban a ellos para que la gente tuviera la tranquilidad que iban llevando la palabra de Dios. Y a veces los amigos le podían decir, mire, vayan de la casa de Gallo que allá lo atienden, y llevaban la referencia. Pero habían personas que llevan la palabra que no lo conocían, que de pronto tenían las cartas de referencia, pero Gallo con buen corazón abrió su hospitalidad con ellos. Cuando él estaba abriendo su hospitalidad, estaba haciendo un servicio para Dios, porque acá dice, fielmente te has conducido o te conduces ante el servicio. Y esas personas que habían recibido vieron que Gallo tenía la verdad, que vivía la verdad, pero también que daba testimonio. Y que acá el versículo dice, teniendo la iglesia testimonio de amor. Él estaba dando el testimonio de amor que tenía de Cristo. Y las personas que habían llegado a la casa de Gallo se dieron cuenta el testimonio de amor por él o por las personas. Pero aquí dice el 6 al finalizar, parte B, que dice, encaminando con toda la diligencia a su servicio a Dios. Él se preocupaba también para que esas personas tuvieran que recuperar o descansar para seguir continuando el servicio a Dios. Pero él también, su servicio, ¿para quién era? Para Dios. Los viajeros llevaban el Evangelio porque Dios lo había enviado a ellos. Y eso se exige o se necesita fe. Pero aquí la frase donde dice, hará bien en encaminarlos para que continúen el viaje. Gallo también le ayudaba a que ellos descansaran, pudieran alimentarse y continuar su viaje y enseñando la palabra. Pero a mí me cuestionó, ¿qué lo motivaría a él para ese servicio? Primero, él no podía servir sin tener a Cristo. Él no podía servir si no tuviera el amor y no hubiera experimentado el amor. A veces lo cantamos nosotros. Tu gracia me alcanzó, ¿cierto? Si quiere me pones la primera estrofa de esa alabanza. Mándala, la otra.
La otra, el título, el coro, ¿cómo es? Mi casa, sí. Si ustedes han visto, alabaron a Dios y la palabra gracia me alcanzó, llegó a mí y también donde llegó, a su hogar. En la siguiente alabanza había una, Polo y yo te digo, que esa sí no está, en la siguiente alabanza, ¿cómo se llama? Jesús. Pásala. Si tú miran, uno no puede experimentar el cambio de nuestras vidas sin haber recibido a Cristo. Pero Salvador, ¿qué pasó con eso? A veces nosotros alabamos a Dios y no entendemos las alabanzas. Tu palabra, y la otra es tu palabra, ¿cierto? Tu palabra, ¿qué decía? Me transformó. Y su palabra vive en mí. Y ahí está. Necesito como conocerte más en tu palabra, me hace conocer. Mire, mucha gente se sorprende porque la gente abre las puertas para aquella persona que está yendo a la palabra de Dios. Primero, valora su trabajo. Uno no puede abrir las puertas sin valorar el trabajo, sin valorar el trabajo de ese misionero o esa persona que están llevando la palabra de Dios. ¿Quién lo motivó a Gallo para ese ministerio práctico de abrir su puerta? O esperar a las personas, honrar a Dios. Él no esperaba que la gente lo aplaudiera y no, y mire Gallo tan formal, no. El único interés de Gallo era que la gente viera la honra de Dios, que vieran cómo Dios sustenta a sus hijos. Era un instrumento más. También el versículo 7, ¿quién lo lee? Que dice... Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Que ellos salieron por amor del nombre de Jesucristo para enseñar la palabra de Dios, sin pedirle nada a los gentiles. Acá los gentiles son personas que no conocen a Cristo, personas que son ajenas. También Gallo sabía muy bien que era un testimonio para la gente gentil, a la gente que no conocía a Cristo. ¿Cuál? Mire que los hermanos en la fe se cuidan entre sí, se aman, porque tienen el mismo Padre y no hay diferencias. Hay que aprender eso hoy. Hoy muchas denominaciones han hecho daño al Evangelio. ¿Por qué? Yo soy de esa denominación, usted no. Y no somos de Cristo, no estamos sirviendo al mismo Dios. Ya hay eso. Bueno, el testimonio. Muchos ven el testimonio en que entre hermanos de la misma congregación se dan duro, no se ayudan. Acá Gallo nos está mostrando que nosotros tenemos que abrir las puertas por amor a Él, por la honra a Dios, por el testimonio y por obediencia a Dios. Pero aquí hay que cooperar con la verdad. Cuando usted está abriendo las puertas de su hogar, hospedando a alguien que está yendo la palabra, usted está cooperando con la verdad. Pero muchos no quieren cooperar, quieren recibir. Pero qué bonito cuando Gallo abrió su casa. Y el servicio de Gallo, ¿para quién era? Para Dios. Él no esperaba nada a cambio. Hoy en día mucha gente se pone a pensar, ¿y usted qué gana? ¿Qué está ganando con hacer todo esto? Nada. ¿Pero usted por qué se mete? ¿Qué gana? ¿Qué interés? Nada. Muchos me han cuestionado, ¿usted qué gana? Nada, yo no gano nada. Lo único gano que usted vea el amor de Cristo. Gano que Dios ha obrado en otras personas. Gano viendo cómo Dios restaura a otras personas. Pero no más. Pero muchos quieren hospedar a alguien por interés. Y acá Gallo hizo algo evidente. Una evidencia es que el amor, el verdadero amor de la verdad estaba en Gallo. Y porque él amaba la verdad y sabía que era importante, cuidaba y daba
hospedaje a las personas que están llevando la palabra de Dios. ¿Cómo usted no va a ayudar a algo o a alguien que ha sido un instrumento de Dios en su vida? Si usted sabe lo bendecido que ha sido. Pero muchos no hacen eso. Muchos no ayudan a extender el Evangelio. Lo estancan. ¿Cómo? No siendo fiel a Dios. No buscando en el servicio para la honra y la gloria de Dios. Aquí Gallo daba ese servicio ¿a quién? ¿A la gente? No, a Dios. Abrió su puerta. Daba alimento o un hospedaje para que descansaran. Y eso es colaborar con el Evangelio. Usted y yo, ¿cómo estamos colaborando para extender el Evangelio? ¿Qué estamos haciendo? Yo estoy asistiendo. Sí, muy bonito que usted reciba, que sea bendecido, pero usted valora lo que Dios está dándole. Sí, y usted valora que hay muchas personas que lo necesitan. Entonces, ¿por qué no colaboras? ¿En qué? No, en lo que Dios te ponga. Muchos ven y juzgan. Está sucio, no barrieron hoy. Mire esas sillas tan sucias. Y empiezan, porque no ayudas a limpiar las sillas. Que lo haga el pastor, para eso le pagan. Muchos han dicho eso. Pero yo le digo, ¿no sería muy lindo también ayudarle a él a que lavara las sillas para que tenga más tiempo para meditar en la palabra de Dios, para ser ministrado en la palabra de Dios, para enseñar? Pero hay muchos que no ayudan. En vez de ser la solución, son el problema. Y es fácil decir, es que miren, no hacen. Que lo haga el líder espiritual, para eso Dios lo puso. Y Dios no te ha puesto a ayudarlo, porque a veces el activismo de las actividades en la iglesia, muchos pastores se enredan en activismo, en actividades, no es malo, pero a veces en tantas actividades muchos pastores se han olvidado a qué lo llamó Dios, a enseñar la palabra de Dios, a estar en ella y meditar, ser ministrado por la palabra de Dios. Eso es un tiempo. Pero muchos no le importa. Muchos no colaboran para que él tenga un tiempo de calidad en las Escrituras para podernos ministrar en las Escrituras. ¿Sí me van a entender? Es importante, pero no colaboran. Pero sí colaboran a criticar. Oye, Gallo sabía lo importante, que era que una persona que estaba viajando necesitaba pronto una cama, un alimento, y que esa persona no se preocupara por esto, que tuviera más tiempo para compartir la palabra de Dios. ¿Cómo estamos enseñando a nuestros hijos que hay que colaborar? ¿O qué estoy haciendo para colaborar con el reino de Dios? Muy bonito, sí, nosotros hemos sido bendecidos porque hemos recibido las buenas nuevas, pero esas buenas nuevas también hay que llevarlas a otros. ¿Cómo estamos colaborando? Queremos únicamente para nosotros y no ayudamos a la obra de Dios. Gallo fue un ejemplo, y yo espero que usted y yo seamos gallos, como este gallo, no el gallo de pelea que pelea en la casa. No, ese gallo no. Usted y yo tenemos que ser un gallo bueno, un siervo de Dios, que se preocupe por ayudar al Evangelio, que Él se preocupe en abrir las puertas. Debemos recordar que Él lo hacía para extender el reino de Dios. ¿Usted cómo está colaborando? ¿En qué área usted está colaborando para ayudar el trabajo o hacer más suave el trabajo de esos siervos de Dios? Usted puede decir, soy un gallo o mini gallo que al menos en mi corazón hoy estoy dispuesto a ayudar. ¿Qué ejemplo? Hoy acá
Estamos mirando un ejemplo, y Juan comenzó con un buen ejemplo de Gallo, que Gallo vivía en la verdad, que Gallo colaboraba, abrió su puerta, y él le importaba que la gente que estuvieran llevando la palabra de Dios pudiera tener un lugar donde descansar, un alimento para que supiera o recuperara las fuerzas, y después lo animaba para que continuara el trabajo. ¿Usted está animando a aquel líder espiritual para que continúe el trabajo? Usted puede decir, tranquilo, yo te ayudo. A mí me da felicidad por las personas que Dios ha puesto en este lugar, que me ayudan a hacer el trabajo mejor para mí. Sí, me ayudan. También he visto que hay personas que en su buen tiempo sacan un tiempo para ayudarme a hacer el aseo de la iglesia. ¡Wow! Gloria a Dios. Gracias a Dios. Hay otras personas que me ayudan a estar pendiente de la puerta, de la llegada. Porque sin ellos me quedaría difícil hacer el servicio. Igual, Gallo sabía eso. Y por lo mismo, él colaboraba a los siervos de Dios. ¿En qué área usted está colaborando? Usted puede decir, yo soy un Gallo, que veo como Dios usa ese lugar para el crecimiento de la palabra de Dios, pero ¿estoy honrando a Dios con mi servicio? Qué triste cuando uno no valora el servicio a Dios. Qué triste cuando usted no valora el servicio a Dios. Gallo, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué servicio Dios estaba haciendo? ¿Qué servicio Gallo estaba haciendo para Dios? ¿Cuál? Hospedar. ¿Es un buen servicio? A muchos lo cuestiona. Pero es que no voy a tener el título. Pero es que no me van a ver. Es que no voy a estar pendiente. Es igual a aquella persona que lo recibe. Él está sirviendo a Dios. O a aquella persona que está lavando los baños. También está sirviendo a Dios. Nadie lo ve lavando los baños, pero él sabe que es para Dios. A veces menospreciamos el trabajo que tenemos que hacer, pero si usted y yo lo estamos haciendo para Dios, es para la honra, porque estamos ayudando a que el Evangelio se enseñe, se pueda enseñar. También aquellas personas que son fieles a Dios en la parte económica, para el sustento del lugar, ¿no están ayudando para que el lugar funcione? Sí, gloria a Dios por todas esas personas. Pero la evidencia de que amamos la verdad es cómo tratamos a quienes enseñan. Yo no estoy pidiendo que me traten bien, pero hay que honrarlos, a los siervos de Dios. En mi caso, yo, cuando sé que una persona es pastor, mi pastor y su reverencia. ¿Por qué? Porque sé que es un enviado de Dios y merece mi respeto. Si él está haciendo las cosas bien o mal ante Dios, es entre él y Dios. Pero yo tengo que honrarlo. Pero hay muchos que no honran. Y yo no estoy pidiendo honra. ¿No? Hay gente que me dice salva, listo, pero me honra. Hay gente que me dice pastor y ni siquiera. Qué tristeza. Al ayudar al siervo de Dios, participamos de las obras que Él está haciendo. ¿Usted está siendo partícipe de las obras que está haciendo Dios? ¿O usted es lo que se opone? ¿O usted es el problema? Mire que acá Juan comenzó con un buen ejemplo, el ejemplo de Gallo. Un ejemplo que usted y yo tenemos que seguir. ¿Qué estoy haciendo para Dios? ¿Mi servicio es para Dios o mi servicio es para que la gente me vea? Si usted mira eso, el servicio mío es para Dios. Ah, bueno, listo, ya sé. Ahora, es muy fácil. Me estoy sujetando a la ley, a las autoridades que Dios puso en mí. Porque usted no puede servir a Dios como una veleta, solo. Olvídese.
Yo le digo, hay que tener unas personas que lo ayuden a uno, que lo apoyen, porque a veces uno quiere servir a Dios y hay momentos difíciles que uno va a tener necesidad de orar por otra persona o que oren por uno. También va a necesitar cómo hacer estudios. Pero, ¿usted cómo está sirviendo a Dios? ¿En qué área usted está sirviendo a Dios? ¿Con cómo lo está sirviendo? Usted puede decir, soy un gallo, que estoy dando un buen ejemplo de cómo hay que servir y ayudar a la verdad. Porque ese es el ejemplo que todos los cristianos tenemos que tener. Un siervo que ha conocido la verdad y la valora, por lo mismo él sirve para que otros reciban la verdad. ¿Ustedes han recibido gracia de Dios? ¿Han recibido la salvación de Dios? ¿Sí, cierto? ¿Ustedes la valoran? Sí. Por lo mismo, ustedes están pendientes que otras personas reciban lo que usted recibió de Jesucristo. ¿Sí me van a entender? Ustedes reciben hoy, pero también es para dar, para mostrar. No es como ese niño que recibe un pastel y se lo come todo el día, se empacha. No, usted tiene que comer y también dar. ¿Qué estamos dando a Dios? Mire que cuando, eso no lo dije en el primer servicio, cuando usted sirve a Dios, usted es el más edificado. Déjame, aquella persona que no le sirve a Dios, a veces, no, cuando uno le sirve a Dios, uno se compromete más en la vida devocional, en la vida con las otras personas, en estudiar la palabra más, porque tiene que servir. Pero cuando uno no le sirve, ay, ¿para qué hago devocional? Ay, ¿para qué hago el estudio? Simón, no hay la importancia. Pero cuando usted le sirve a Dios, uy, no, me tengo que levantarme temprano el domingo, tengo que hacer esto, y empieza más. Porque le está sirviendo, porque sirve. Pero hay gente que no sirve porque no sirve. Qué triste. Sí, es así. Hay gente que le sirve a Dios porque sirve a Él. Hay gente que no le sirve a Dios porque no sirve a Dios. ¿Usted cuál es? ¿Y cómo le está sirviendo a Dios? Eso es lo que tenemos que mirar con respecto a ese buen ejemplo de gallo. Porque qué tristeza decirlo. Cuando hay un buen ejemplo, también hay un ¿qué? Mal ejemplo. Y el miércoles vamos a ver otro ejemplo, no tan bueno, que es una persona que no hace bueno a la iglesia. Ya vimos cómo una persona edifica la iglesia. El miércoles vamos a ver una persona que no edifica la iglesia. Espero que usted y yo evaluemos la actitud de gallo y digamos, bueno, soy un gallo, estoy siendo colaborador para el Evangelio, para extender el reino de Dios. Y si no, lean el versículo 9 hasta el 10, que es el estudio del miércoles. Y ahí va a haber un hombre que va a decir, usted va a decir, o soy esta persona. ¿Cómo está colaborando? Padre Celestial, te doy gracias por este estudio, gracias por permitir